Ahora nos preparamos y damos la verajot y le decimos al Eterno, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam lealdit nel shel Hanukkah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos bendices con el encendido de las velas en Hanukkah. E invito a los hermanitos. Aleluya, bienvenidos a Meat Hanukkah, a todos ustedes. Bien, que el Eterno les bendiga y quiero dar nada más un principio en el tercer día, ¿no es cierto? La luz que establece constancia. En el tercer día de Hanukkah encendemos 3 luces. Recordamos el milagro, no solo que ocurrió una vez, sino que se sostuvo día tras día. La tercera luz representa la estabilidad en medio de la prueba, cuando la fe ya no es solo emoción inicial, sino decisión perseverante. En hebreo el número 3 es shalosh, que está asociado al equilibrio y la confirmación. 2 luces pueden testificar, pero la tercera afirma y establece. Así también, cuando la oscuridad no se va de inmediato, el Eterno nos enseña a seguir encendiendo luz, aunque aparezca el cansancio. Hanukkah nos recuerda que la santidad se revela cuando somos fieles en lo pequeño. El aceite parecía insuficiente, pero fue entregado con obediencia y el milagro se manifestó en el tiempo preciso. La tercera luz nos llama ¿a qué? Nos llama a no rendirnos en el proceso, porque la fidelidad activa el aumento de la luz. Ahora, así como yo entregaba ayer el principio y le decía, recordemos en el segundo encendido de las velitas y decirle al Eterno, Eterno, Santo de Israel, no lo entiendo, pero sigo confiando. Bueno, hoy le decimos, cuando decides seguir creyendo, aún sin ver resultados inmediatos, ahora ya, el Eterno sostiene su lámpara encendida en tu vida. Entonces, que nos ayude a poder entender que justamente la palabra nos enseña, sin santidad nadie verá al Santo y bendito de Israel. Entonces, cuando nosotros somos fieles, porque la palabra dice, sé fiel en lo poco y en lo mucho te pondré, porque el Eterno sabe que a nosotros nos va a costar. Él fue tanto su amor que no nos puso una medida grande, que nos dijo, sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Siempre a nosotros se nos pide lo más pequeño. El diezmo, el 10% para el Eterno, el 90% para ti. Sé fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si tuviera fe, como la semilla de mostaza, que una vez vimos esa enseñanza hermosa de las cualidades, no es tan solo lo pequeño, sino que lo que enseña. Pero el Eterno nunca nos pidió grandes cosas. Entonces, como yo decía ayer, hoy tenemos la historia contada nosotros, que el aceite alcanzó para los 8 días, pero en aquel entonces los macabeos no sabían si al otro día iba a haber aceite o no iba a haber, pero ellos siguieron confiando en el Eterno. Y ese es nuestro llamado, a seguir confiando, perseverando. Tercera vela, el equilibrio, la confirmación. O sea, aunque no veamos el final del camino, del túnel, tenemos que seguir confiando en el Eterno. Mis amados, ¿cómo están? Les habla el pastor José Cubillos.
Dios me los bendiga a todos ustedes en este día, tercer día de Hanukkah. Bendecidos, bendecidos, bendecidos. Que Dios me los bendiga a todos ustedes. Es un gozo y alegría poder estar en este tercer día de Hanukkah compartiendo esta eterna y poderosa palabra de Yahweh para nuestras vidas. Amén. Yo quiero dar una reflexión en esta noche justamente sobre lo que la Mora estaba hablando, sobre la constancia y la perseverancia. Constancia, ser constantes y perseverantes. Tenemos un gran desafío para esta noche. Amén. En Mateo 24:13, en medio de las señales del Monte de los Olivos, donde Yeshua está hablando del fin de los tiempos, donde dice que habrán guerras, terremotos, que habrá una gran tribulación como nunca la ha habido. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre. Entonces aparecerá la señal. Y en ese mismo capítulo 24, donde Yeshua está hablando de las señales del tiempo del fin de su venida, que los que estén en Jerusalén suban a los montes, subir a las colinas. Y aquí hay una tremenda enseñanza que yo le voy a estar dando quizás mañana, sobre por qué dice el que no mire atrás, sino que no vuelva a Jerusalén y suba a las montañas. Y otro detalle interesante es cuando en Apocalipsis capítulo 12 habla que el dragón le tira agua a la mujer y la quiere ahogar a la mujer en las aguas, y se les dio alas de águila para que fuera a Petra, a un lugar que está a 7.000 metros de altura. Y estaba meditando y pensando en esto, y les digo que en medio de mi reflexión apocalíptica, se me puso la piel de gallina, porque el Espíritu Santo me hizo ver algo que yo no quiero decirlo, algo que para mí es fuerte. Cuando el Padre te muestra cosas que son fuertes, y como el profeta Jeremías, ay de esta mi llaga, ay de esta mi herida, y llora porque sabe que es una herida, es una llaga que tiene que profetizar en contra del pueblo. Y que tiene que ver con el planeta 7X y sus consecuencias. ¿Por qué el dragón le tira agua a la mujer para que ésta se ahogue? Pero se le dan alas de águila para que vuela a un lugar alto. Petra está como a 7.000 metros de altura. ¿Y por qué Yeshua dice suban a los montes? Lo que muchos no saben, y esto que voy a decir como una pincelada científicamente también, los científicos están diciendo, y la película Un día después de mañana, a los que la vieron, habla de un hielo, y eso, la película de Un día después de mañana, hermanos, sobre todo en la parte de Canadá hacia abajo, esa película se va a cumplir. Y van a haber desbordes de hielo, desbordes de agua, y muchas costas van a desaparecer por el agua, por inundaciones. Y esto lo saben los geólogos, lo saben los geofísicos, lo saben la mayoría de los científicos, que incluso hasta hay un mapa. Esto lo sabía la fuerza naval de Estados Unidos, porque hay muchos científicos navales que cuando se retiraron, ellos pasaron por cursos que le hicieron, y que bajo pena de, te saben cómo son los masones, bajo pena de muerte no podían decir nada, pero muchos ya están hablando, muchos dejaron su testamento con estas cláusulas de lo que se les enseñó, de lo que vendría.
Y saben que esto es tan apocalíptico, esto es tan serio. Y según ellos, la élite mundial ya sabe cuánto va a subir el mar. Inclusive tiene hasta un mapa de las ciudades que van a desaparecer por el agua y por el hielo. Por eso es que la película Un día después de mañana, si no la vio, véala, porque eso tiene un significado potente de lo que está pasando ahora con las corrientes, con el tema de las auroras boreales. Ahora 7i Atlas se volvió rojo. ¿Se acuerdan de 7X rojo? Y no quiero entrar en detalles sobre 3i Atlas, pero sí te puedo decir de que la Fuerza Naval de Estados Unidos desde el año 2017 viene ya y ya tiene preparado un mapa del cual instruyó a muchos de sus comandantes, capitanes. Algunos hablaron de que ellos saben ellos saben hasta dónde van a llegar las inundaciones, las ciudades que van a desaparecer, y tienen hasta un proceso de... Por eso que los búnkeres, por eso el tema de los búnkeres que pueden quedar tapados por aguas, igual van a subsistir. Y por eso que Yeshua dijo: suban a los montes. La mujer de Apocalipsis que huye al desierto, el dragón tira agua, tiene mucho que ver con esto, hermano. Tiene mucho que ver. La escritura no se equivoca. Y ahí lo que hay que entender es que muchas ciudades van a ser inundadas por el agua. Muchas. Algunas costas van a desaparecer. Y por eso es que yo relaciono la profecía de Yeshua cuando dice: suban a los montes, Mateo 24. Suban a los montes. No miren atrás. ¿Por qué los montes? ¿Será que en el tiempo del fin vendrán inundaciones que no nos imaginamos? Yo creo que sí. ¿Y saben por qué yo digo que creo que sí? Porque yo he estudiado a varios geofísicos que están anunciando de estas que hablan de la película de Un día después de mañana, y que dicen que va a ser así. Dicen que todo apunta, los de hielo y todo lo que está pasando apunta a que el mar va a subir. Que el mar va a subir. Por los de hielo y todo lo que está pasando. Que Yahweh nos ampare, que Yahweh nos guarde, que Yahweh nos proteja. Yo voy a estar hablando más extensivamente de esto en estos días. Así que prepárense, estén preparados para esto. Por eso que en estos tiempos difíciles y en medio de las señales que Yeshua dijo, habrá señales en el sol, en la luna, se levantará nación contra nación, será como los días de Noé. Y nótese que da un detalle interesante: no va a ser un diluvio, pero sí es como Noé, y el juicio vino por las aguas. En Mateo 24 dice: así como los días de Noé. No habrá un diluvio, pero sí habrá agua. Y sí será como los días de Noé, donde el juicio vino por las aguas. Qué interesante eso. O sea que hay muchas pistas. Si nos ponemos a ver de ajenjo, si nos ponemos a ver como ajenjo, asteroides cayendo en el mar, provocando tremendo tsunami, hermano, yo con toda la mano en mi corazón puedo decir que se vienen cosas tan grandes. Y que esto que estoy hablando yo en esta noche no es algo que se me ocurrió, sino que hay pistas, hay revelaciones que son claves, que son rompecabezas, que hay que unirlas para entender que esto podría pasar. Sí, tiene mucha pinta de que podría pasar, porque ya geofísicos muy renombrados que yo sigo y que no están con el orden mundial, como Egon Cholakian, Robert Davidson y muchos más, ya lo decían. Y es por eso que en estos tiempos que vendrán grandes cambios geofísicos, grandes sacudones a nivel mundial. Ahí mismo es donde Yeshua dice, hablando de la constancia y la perseverancia,
Ahí mismo en Mateo 24, donde Yeshua está dando la señal, dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La constancia no es una emoción, es una decisión. Yo decido ser constante. Yo decido orar. Yo decido que aunque me caiga, me voy a parar. Que aunque me caigo, pero me paro. Es por eso que la constancia no es una emoción, es una decisión de permanecer firme en tiempos de prueba. Sin embargo, la perseverancia no nace del aplauso, nace de la convicción. Muchos comienzan con fuego, muchos comienzan apasionados. Pero pocos continúan con fidelidad. Usted conoce a gente que comenzó con el primer amor y luego ya no tienen ese primer amor. Es por eso que muchos comienzan, como decía, con fuego, pero pocos continúan con fidelidad. El reino no se edifica con impulsos momentáneos, sino con corazones que no se rinden cuando el cielo parece silencioso, sino que siguen. Pablo dice que el que corre la carrera va despojándose de cosas hasta alcanzar la meta. Es por eso que en Mateo 24, en medio de todas esas grandes señales, Yeshua dice: mas el que perseverare hasta el fin será salvo. No dice el que comience, no dice el que sienta, no dice el que prometa, dice el que persevera. Y perseverar en estos tiempos difíciles cuesta. Dios no quiere que usted sea un apasionado, que corra para allá, para acá, que demuestre que usted está en todas partes sirviéndole a Él. Porque eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso trabajaba, predicaba, detectaba a los falsos apóstoles, una iglesia evangelística ejemplar. Pero ¿qué le dice Yahweh? Yahweh le dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y para ser perseverante y constante, es justamente ese es el fuego del amor, que no se tiene que apagar. Porque muchos con la boca podemos prometer muchas cosas. Por eso que Yahweh ama más a ese hermanito que no promete tantas cosas, que no aparenta en la iglesia ser ujier y estar apoyando la obra y estar yendo a campañas evangelísticas, sino que es un hermano tranquilo, pero que siempre está ahí. No hace tanta alarde, tanto show de su relación con Dios. Es lento, pero siempre está ahí. Mientras los otros no vienen, Él está ahí en la oración. Son aquellos hermanos que siempre están ahí perseverando. Tienen problemas, están pasando necesidades, pero sin embargo no dejan de orar. Algunos están con estrés, algunos se sienten agobiados, pero siempre están ahí. No le echan la culpa a Dios. Siempre descansan en el Padre. Eso es constancia. Eso es perseverar. Porque la Biblia es muy clara. Ella dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La iglesia de Éfeso dice: tengo algo contra ti, que dejaste ese primer amor. Y el Padre no quiere que usted sea un súper ungido. No quiere que usted demuestre que puede predicar bien, lindo. Hay tanta gente que comienza con fuego, pero después se desaniman. Y la perseverancia y la constancia en estos tiempos difíciles va a ser lo principal que tenemos que entender. Va a ser fundamental para aquellos que, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las faltas económicas,
a pesar de muchas cosas, igual no se sueltan de la mano de papá. A veces uno mismo se ha soltado de la mano de Dios. Por eso que tu oración tiene que cambiar. Señor, me he soltado de ti. Cambia tu oración. Dile, Padre, tómame de mi mano. Porque yo sé que si tú me tomas, tú no me vas a soltar. Amén. Ahí tu oración cambia. Ahí tu oración se hace genuina, se hace poderosa. Porque muchas veces nosotros nos hemos soltado de la mano de Dios. Él no nos soltó. Pero si le decimos, Padre, agárrame tú. Tómame de mi mano, porque si tú me tomas, yo sé que tú no me vas a soltar. Es por eso que en este tercer día de Hanukkah, a veces el viento enciende más la vela, pero a veces el viento la puede apagar. Cuidado. Tenemos que ser prudentes, constantes, fieles. Es por eso que la prueba produce algo más grande. Dios no desperdicia tus procesos. Cada día que sigues adelante, aunque no veas resultados, algo eterno se está formando dentro de ti. Es por eso que Santiago 1, 3, 4. Y cuando hablamos de esto, de pruebas, es porque muchas veces Dios nos manda pruebas para probar, como dice Deuteronomio capítulo 8. A veces cuando Dios permite pruebas, muchos retroceden, muchos claudican, muchos desmayan, porque a nadie le gusta la prueba. Pero las pruebas son necesarias para fortalecer nuestra fe, para saber de qué estamos hechos. Es como el fuego que prueba la plata, es como el fuego que prueba luego. Y el fuego, y Dios permite las pruebas para ver si hay constancia, si realmente hay fidelidad. Porque el verdadero amor es el que está ahí donde las papas queman. El verdadero amor no suelta. Puede ser abatido, puede ser sacudido, pero permanece fiel. Por eso es que lo que no te mata, te fortalece. Es por eso que es importante que sepamos que las pruebas son necesarias, porque justamente en las pruebas Dios se fija quién es fiel, quién es constante, o quiénes son los que le están sirviendo como... Antes el azúcar venía en cuadraditos, me acuerdo. Los hermanos de azúcar. Que la primera se parte, que con la primera agüita se disuelven. Es por eso que Santiago 1.3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Para qué Yahweh manda la prueba? Para que seamos perfectos y cabales. A muchos no les gusta la prueba, pero las pruebas son necesarias porque Yahweh ve tu corazón. Si eres fiel, constante, si el primer amor, a pesar de lo que te está pasando, se permanece fiel. Es por eso que en Deuteronomio capítulo 8 yo no me canso de citar ese pasaje tan hermoso que lo quiero leer, porque me impacta tanto. Porque cuando leemos Deuteronomio 8, ahí vemos cómo Yahweh prueba a Israel, prueba a sus hijos, y los prueba para ver qué hay en su corazón. Cuidaréis de poner por obra todos mis mandamientos que yo te ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento. El Padre promete una tierra prometida, pero dice, cuidaréis de poner por obra todos mis mandamientos. ¿Cómo? La fe sin obra es muerta. La fe sin obras es muerta.
mi salvación es por fe, pero mi salvación implica que yo tengo que obrar, tengo que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Es por eso que fe sin obediencia no hay salvación. Salvación no es posible si no hay obediencia, si no hay santidad, si no hay un renacimiento nuevo, un nacimiento nuevo por la palabra. Es por eso que aquí dice: cuídate de poner por obra, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh, tu Dios, estos 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Yahweh los probó ahí, con comida, con agua. ¿Se acuerdan? Pero ¿por qué 40 años? Si tan solo en un mes podían llegar, caminando podían llegar a Israel. Y ahí está. De mí depende que sean 40 años en el desierto. De mí depende que sean 80 años. Porque Israel salió en un día de Egipto. Pero Yahweh tardó más de 40 años en sacar a Egipto dentro de su corazón. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto. Versículo 13. Versículo 2. Te acordarás de estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para afligirte, para probarte, porque yo quería saber lo que hay en tu corazón. Dicen que cuando una persona es puesta a prueba, ¿se ha fijado que a veces cuando la gente se enoja, ahí uno conoce a la verdadera mujer cuando se enoja? O al verdadero hombre cuando se enoja, porque hay gente, hermano, que cuando se enoja son otros, ¿sí o no? Cuando se amargan no es la persona que tú conociste. Cuando una persona se enoja, está amargada. Ahí se revela quién realmente es, hermano. Porque fue a decirle: sí, Señor, yo te amo, sí. Pero cuando viene la prueba, ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa a mí esto? Dios no me queda. Entonces, Dios nos manda a caminar por el desierto, porque en el desierto prepara los esenios. Del desierto salen los mejores. Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Yeshua HaMashiach. Aleluya. Amén. Estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y hermano, esta palabra grábesela en su mente, para saber qué es lo que había en tu corazón. Cuando tuvieron sed, cuando pasaron hambre, fueron probados, ¿qué había en el corazón de ellos? Moisés, nos trajiste aquí para morir de hambre, nos trajiste aquí para morir de sed. En Egipto teníamos sandía, no nos faltaba nada. ¡Ajá! Ahí estaba lo que estaba en el corazón. ¿Te das cuenta? Seamos fieles, seamos perseverantes, pero por sobre todas las cosas que nunca el primer amor. Esté pasando lo que esté pasando, Dios no tiene la culpa de lo que te está pasando. Son procesos que cada ser humano tiene en la vida, sean buenos, sean malos, lágrimas, risa, Eclesiastés, tiempo para morir, vivir, desgracias, felicidades. Esa es parte de la vida. Para saber lo que había en tu corazón. Y si yo te digo en esta noche que el Padre quiere saber lo que hay en tu corazón, y si yo te digo en esta noche el Padre quiere saber lo que hay en tu corazón, de repente nos vamos a ver apretaditos de plata. ¡Ah! Y ahí donde usted tiene que decir, cuando se vea apretadito de plata y tenga un dolarito en su bolsillo y no tenga más, y ahí usted tiene que decir: Yahweh, mi pastor, y nada me faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¡Wow! Ahí tiene que salir tu proclamación de guerra, porque ahí es cuando el diablo quiere ir. ¡Ah! ¿Viste? Este Job te sirve así. Quítale lo que tiene. A ver, tócale esto, a ver si no reniegan tu misma cara. ¡Ah!
¿Aló? ¿Aló? ¿Están ahí? Aleluya. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Es por eso que la constancia es la herramienta con la que Dios termina su obra. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías o no de guardar mis mandamientos. Y mira lo que dice el verso 3. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Tu vestido, sin embargo, nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, y ellos no se dieron cuenta de eso. Al final, en la noche tenían una nube que se convertía en fuego y tenían aire acondicionado. En la mañana la nube los seguía, tenían un aire acondicionado. En la noche aire acondicionado, fuego. ¡Wow! Pero a veces no nos damos cuenta que Dios está ahí con sus detalles. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie te ha hinchado. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh tu Dios te castiga. Por eso, que el llamado en esta noche, ¿cuál es? Ahí Yahweh lo dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Deuteronomio 8, 11. Cuídate de no olvidarte, Yahweh tu Dios. ¿Qué hace la perseverancia? ¿Qué hace la constancia? Te mantiene en línea con Dios. Te mantiene en línea directa con Yahweh. La constancia y la perseverancia. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por eso dice, cuídate de no olvidarte, Yahweh tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sucedas que comas y te sacies y edifiques nuevas casas y que habites y tus vacas, tus ovejas aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieses aumente. Aquí viene lo contrario. Cuando tantas veces oraste por Dios y Dios dice te bendigo y Dios empieza a darte y pasa lo contrario. Como ahora tienes plata, ahora tienes de todo, no vas a la iglesia, la cosa cambia. Ya no estás perseverando. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Escucha lo que viene a continuación. ¿Para qué te aflige? Para probar lo que hay en tu corazón. Lo vimos. Pero aquí el Padre nos da la respuesta de por qué Él nos aflige. ¿Por qué nos hace pasar por prueba? Comidas que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Qué tremendo. La aflicción, las pruebas es para la postre, va a ser para nuestro bien. Qué tremendo, ¿verdad? Amado, no te canses antes del tiempo de la cosecha. Los que sembraron con lágrimas, con regocijos, irán andando y trayendo en sus gavillas, en sus manos. El agricultor tiene que trabajar, tiene que sembrar, sacar la maleza, está todo el día ahí, tú lo ves ahí de espalda, ves una espalda porque está sacando la maleza, está la tierra revolviéndola un poquito al lado, sacando cosas, siempre está ahí. Pero no hay nada más lindo después de la cosecha cuando él se siente y puede ver los frutos que están ahí, la uva, después de ese proceso de cosecha, de cuidado. No te canses antes del tiempo de la cosecha. Muchos se rinden a metros del milagro, a días de la respuesta, a pasos del cumplimiento, muchos se rinden. El enemigo no necesita destruirte, solo
necesita cansarte, agobiarte para que retrocedas, desanimarte para que retrocedas. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero la palabra te advierte y te anima. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A veces la misma maldad, a veces la misma gente que te hace cosas tremendas a ti, que te ha estafado, quizás hasta tus mejores amigos, hasta tu pariente, y eso muchas veces nos hace ser rebeldes. Por ese golpe que tuvimos de esa persona que tú no te imaginabas, a veces tu corazón se pone duro. Y aquí la Biblia dice, no te canses de hacer el bien. La perseverancia de Yeshua es un ejemplo para nosotros. Él perseveró, estando en el Getsemaní, que su propia carne le decía, no vayas a la cruz, mas no sea conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. No tenía dónde recostar su cabeza, dice. Le demostró que realmente nos amaba, sí. Demostró Yeshua que realmente amaba al Padre, sí. Porque fue fiel. No era fácil, sabía lo que le esperaba. Sabía la tortura que le venía. Yeshua sabía cómo los romanos mataban, porque en su tiempo vio a gente colgada en el madero, sí, Yeshua lo vio. Yeshua sabía y conocía el patíbulo que le esperaba. Yeshua conocía cómo torturaban. Y sin embargo fue fiel. Permaneció fiel diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. ¡Wow! ¡Qué muestra de perseverancia! ¡Qué muestra de constancia de haberle amado hasta el fin! ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que tenemos que perseverar. Hay un tiempo señalado. Hay una cosecha programada. Pero solo la reciben los que no sueltan el arado. El Padre dice que nos dará fuerzas, que va a renovar nuestras fuerzas. Por eso que dice, pero los que esperan en Yahweh tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Cuando ya no puedes correr, Él te hace caminar. Cuando ya no puedes caminar, Él te levanta en sus alas. Hoy el Espíritu confronta al remanente que están esta noche aquí en el tercer día de Hanukkah y te dice, Yahweh, no te rindas, no claudiques, no desmayes, no retrocedas, no negocies tu llamado con el Evangelio de la prosperidad. Lo que Dios prometió no está cancelado, está en proceso, porque la visión es aún para un tiempo señalado. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Habacuc 2:3. Sigue firme, sigue fiel, sigue constante y perseverante, porque los que perseveran no solo llegan al final, gobiernan en Él. Y quiero terminar con un cierre apocalíptico. Entre las 7 iglesias de Apocalipsis, no todas fueron reprendidas, todas fueron aprobadas sin corrección, y ambas tenían algo en común: perseverancia y fidelidad en medio de la prueba. Esmirna, por ejemplo, es llamada fiel hasta la muerte. A una iglesia pobre, perseguida y afligida, el Mesías no le pidió éxito, ni crecimiento, ni reconocimiento. Le pide fidelidad a Esmirna. No temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aleluya, qué hermoso. Esmirna no fue librada del fuego, fue coronada por atravesarlo. Esmirna no fue librada del fuego, fue coronada por haberlo atravesado, porque Yeshua estaba con ella.
Aquí aprendemos que la fidelidad no evita la prueba, la trasciende. La otra iglesia es la iglesia que perseveró, Filadelfia. A Filadelfia se le reconoce algo glorioso, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora y de la prueba que ha de venir al mundo entero. Apocalipsis 3:10. ¿Te das cuenta que los que perseveran, los que son constantes, van a ser guardados de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es por eso que no se dice que tuvo grandes recursos esta iglesia, ni gran influencia, sino que guardó la palabra y no negó su nombre. Y por causa de esa perseverancia, el Mesías declara: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Será la puerta del arrebatamiento? Amén. Esa es la puerta. La puerta se abre no para los más fuertes, sino para los más fieles. El llamado final en esta noche para este remanente que está aquí en este tercer día de Hanukkah. Hoy el Ruach HaKodesh sigue diciendo lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No todos vencerán, no todos perseverarán, pero los que permanecen fieles, como Esmirna y Filadelfia, recibirán la corona y habrá una puerta abierta. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Apocalipsis 3:12. Que no seamos una iglesia que comienza bien y termina tibia, sino una que persevera, guarda la palabra y permanece fiel hasta el fin. Lamentablemente, la última iglesia es la iglesia de la Odisea. La iglesia que es rica, que no le falta nada, que no le gustan las pruebas, que no le gusta pasar por el desierto porque ella dice que tiene de todo y no le hace falta nada. Claro, siendo realista, cuando tú tienes dinero, cuando estás bien económicamente, no te falta nada, ¿podrás servirle bien a Dios así? La Odisea es la iglesia que tenía de todo. Una mega iglesia, aire acondicionado, tremendo show dentro de la iglesia. El pastor dice: tú dices que eres rico y de nada tienes necesidad, pero yo te digo que eres miserable, desnudo, desventurado. No todo lo que brilla es oro. ¿Será que esas grandes iglesias que usted ve por televisión se van en la avenida de Yeshua? ¿O será que son pura efervescencia? ¿O será que es pura gente nomás que siempre le sirvió a Dios porque estaba bien, porque tenía dinero? ¿Será que esa gente pasó prueba? El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por eso que Apocalipsis 24, Yeshua da esta palabra y la dice en momentos difíciles, donde el agua va a llegar hasta el cuello, como decíamos en delante, donde se levantará nación contra nación, reino contra reino, donde habrá gran tribulación como nunca ha habido, Mateo 24. Cuando Yeshua declara en Mateo 24:13, estas palabras se las está diciendo a aquellos que están viviendo una terrible tribulación, aquellos que están en los montes porque el agua está abajo arrasando con todo. Les dice: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es por eso que en esta noche yo hago un llamado. ¿Cree usted que es constante? ¿Cree usted que es perseverante? ¿Cree usted que es fiel? ¿Le ha sido fiel a Yahweh en las buenas y en las malas? Cuando no ha tenido dinero y le ha faltado y ha tenido un pan duro para comer, ¿ha renegado? ¿Ha dicho: Señor, ¿por qué a mí? ¿O ha comido ese pan con lágrimas pero igual le da gracias al Padre? Las pruebas son para provocar madurez espiritual en nosotros, para que aprendamos a servirle en las buenas y en las malas a Yahweh. Es por eso que me gusta mucho cuando Pablo
habla. Y en la carta a los Filipenses, Pablo habla y dice: en Filipenses 4:9, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Mira bien lo que dice Pablo ahora. De todas las adversidades que pasó Pablo, fue picado por serpiente, casi murió, fue apaleado, perseguido, ultrajado, llevado preso, avergonzado ante Roma, ante el concilio. Y Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme, a ser feliz, a estar con gozo cualquiera que sea mi situación. Y ahí está la clave, hermano. ¿Por qué siempre estamos ahí marcando el paso? ¿Por qué nunca la bendición no es completa? ¿Por qué siempre falta algo? ¿Por qué siempre le falta la guinda en la torta? ¿Por qué tú sientes que estás llegando y al final se cae todo? ¿Por qué? Y aquí está la clave. Porque el Padre va a permitir un proceso de madurez cuando te lleva al desierto para que aprendamos. Cuando el Padre empieza a formar en ti la constancia, cuando tú eres constante, perseverante, fiel en lo poco. No te dice en lo mucho, sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Él no te dice sé fiel en lo mucho, no, sé fiel en lo poquito. En lo poquito que Yahweh te ha dado, sé fiel, sé mayordomo de tu diezmo, de tu dinero. Y hasta que no aprendamos, vamos a estar dando vuelta por el desierto como niños fluctuantes llevados por doquiera de viento, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice también en la carta, dice hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud, a la medida de Yeshua y seamos maduros. ¿Sabes cuál es el problema de la iglesia de hoy? Porque hay muchos tibios. ¿Por qué? Porque no hay gente madura, que le han enseñado tanto de la prosperidad que le dicen más encima que no puede estar pasando pruebas porque la prueba es maldición. Ahí está. Y eso ha formado una generación de gente que siempre quiere estar viendo más y no le gustan las pruebas. ¿Sabe por qué no hay tanta gente constante ni fiel? Porque son aquellos que no les gusta pasar por el desierto. Son aquellos que no les gustan las pruebas que Yahweh manda para ver qué es lo que hay en su corazón. Pero bienaventurados los que han pasado pruebas, los que a veces se les ha sido difícil poder sostener a su familia, los que a veces se les ha sido difícil poder pagar porque no tienen, aquellos que se les ha sido difícil no tener trabajo y que te vengan a cobrar. Pero ahí has orado, ahí has dicho Yahweh es mi pastor y nada me faltará. En la prueba hace a cristianos maduros. La prueba forma tu carácter. Es por eso que Pablo dice, he aprendido. Y esto es lo que en esta noche tenemos que entender. Mientras no aprendamos que cuando venga la adversidad, que cuando venga lo bueno, lo malo, Pablo lo dice. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cuál es tu situación en esta noche? ¿En qué situación usted está pasando en esta noche? Tengo gozo cualquiera, me gozo cualquiera que sea mi situación, ¿o no? ¿O en la situación usted reniega? ¿O en la situación usted se bajonea, ya no quiere entrar a ver el programa Apocalipsis con Café? ¿O hoy se metió con pocas ganas a ver Apocalipsis con Café? ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su sentimiento? Sus sentimientos a veces son como una vela de un barco que lo lleva para allá, para acá. ¿No tiene rumbo? Hombre de doble ánimo, mujer de doble ánimo. ¿Por qué? Porque no es madura. Basta ya de ser niños fluctuantes, llevados por doquier de viento.
Basta ya. Seamos maduros. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¡Wow! Esta es una bomba de revelación. ¿Podría usted decir eso? ¿Podría usted decir como Pablo, sé vivir, pastor Cubillo, humildemente y sé tener abundancia? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El verso 13 dice, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. ¡Aleluya! En otras palabras, te la pongo fácil. Te doy un ejemplo. Pablo quiere decir, ya estoy enseñado, ya soy maduro, ya no ando con cosas de chiquilines, ya no soy un niño. Si sé comer bien, me como un asado paraguayo en Bareté, un asado rico, dice, no hay problema. Y cuando no tengo para comer y no tengo nada, tengo un pan duro, igual me alegro, igual me gozo. Aleluya. Aunque no haya papa ahí, no haya arroz, no importa. Igual me gozo, porque ya he sido enseñado. Yo no vivo por mi sentimiento, no vivo por mi situación. Sé tener hambre, sé pasar necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Cuántos pueden decir esta convicción como Pablo? Y Pablo perseveró. Pablo perseveró hasta el fin, hermano. Pablo fue desgollado, para que usted sepa. Por eso que dice que por fe conquistaron reino, que por fe hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, que por fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Por eso que Pablo fue fiel hasta la muerte. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos esta noche? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Ahora subirle en 2 Timoteo 4:7. Por favor. En 2 Timoteo 4:7. Cuando Pablo llega al final de su ministerio, sabiendo que al otro día tiene que ser desgollado por la causa del maestro, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. Pero mira lo que dice Pablo, que él sabía que al otro día iba a morir, iba a ser sacrificado. Y mira la convicción de cómo dice esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué testimonio más grande. Terminar su vida siéndole fiel al Padre, perseverante. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Has peleado tus batallas? ¿Has peleado la buena batalla de la fe?
A veces los sentimientos y emociones pueden ser una cadena para mal, siendo que vivimos con ellos, pero cuando nos dejamos arrastrar por los sentimientos y por las emociones, pueden ser fatales para nuestra vida. Y es por eso que por encima de nuestros sentimientos y nuestras emociones tiene que prevalecer la convicción de decir que no sea conforme a mi voluntad, que no sea conforme a mi sentimiento, a mi emoción, mas sea conforme a tu voluntad, a tu palabra. Que tu palabra prevalezca en mi vida. Que tu palabra es la que domine, gobierne mi vida. Es por eso que en estos tiempos difíciles Yahweh sabrá apartar a aquellos que son fieles, aquellos que han pasado por el desierto, han sido probados. Dios ha conocido lo que hay dentro de su corazón y van a ser apartados. Es por eso que en esta noche pídele perdón a Yahweh si has sido un niño fluctuante. Y dile: yo quiero ser una persona madura en ti, Padre. Padre, te pido perdón porque a veces me dejo llevar por mis emociones, por mis sentimientos, de otras personas, de lo que me pasa en mi vida. Y no he sido enseñado como dice Pablo, pero yo en esta noche quiero estar enseñado por todo, como para padecer hambre, tener necesidad y decir: todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Quiero terminar con un testimonio que muchos conocen y los más nuevos no lo conocen. Y termino con este testimonio que espero que sea de bendición para su vida. Para mí no fue fácil poder venir a Paraguay, dejarlo todo en Chile, porque si bien mi padre estaba como misionero aquí, mi madre en Paraguay, de una familia de 9 hermanos, al único que Dios le mostró un sueño, que mi padre estaba cortando un campo de trigo solo, sudando, rojo por el sol, y tenía que cortar tanto trigo. Dios me mostró ese sueño yo estando en Chile, en Valparaíso, en el Cerro Alegre. Y ese sueño me impactó porque veía a mi padre solo en Paraguay trabajando, cortando el trigo. Yo sabía que el trigo era la mies, era la evangelización, era transmitir su palabra. Y tomo el teléfono al día siguiente para saber cómo estaba mi papá, porque el sueño no me dejó dormir, el sueño me impactó, lo veía muy cansado a él. Y le digo, llamándolo desde Chile a Paraguay: papá, ¿cómo está? Sin darle ningún detalle del sueño. Y él me dice estas palabras: hijo, con mucho calor y trabajando duro, sudando la gota gorda aquí, ganando almas para Cristo, me dijo. ¡Wow! Cuando me dijo eso, me estaba hablando del sueño, sin que yo le haya dicho alguna palabra antes. Me nombró el sueño que yo tuve. Y algo se me clavó en mi corazón, que le dijera, y que yo dije: ¿por qué lo dije? Pero se lo dije. Y le dije algo que hasta a mí me sorprendió. Le dije: papá, ¿y no quiere que su hijo le vaya a ayudar a Paraguay? No sé cómo se lo dije, pero se lo dije. No había hablado con mi esposa, con nadie. Y me dijo: sí, ¿cómo yo no voy a creer que un hijo me esté acompañando aquí en misiones en Paraguay? Le conté a mi esposa que yo sabía que era lo más difícil porque mi esposa estaba con su mamá en Chile. Mi hijo Jonatán, muy dependiente de mi suegra, lo habían criado, entonces no era fácil. Mi esposa, que nunca se había pegado un salto así, que no le faltaba nada, de vender todo y venirse con 2 maletes con $200 en el bolsillo, porque lo que se vendió fue para prácticamente, alcanzaron, como yo me acuerdo muy bien, como $200. Dejar todo. Hablé con el pastor me dio el amén, y para resumirte la historia, me vine a Paraguay.
Nunca pensé que Dios me iba a probar de una manera que nunca me había probado, porque si bien nací en un lugar cristiano, nunca me faltó nada con mis padres, gracias a Yahweh. Tuve buenos maestros, buenos pastores, mi padre sobre todo, y tenía tanto conocimiento porque cuando yo le dije eso a mi papá, yo había entrado en un proceso de escuela, de seminario teológico, tenía varias cositas que me habían servido mucho, libros que me había comprado. En ese momento yo me sentía bien preparado en la guerra espiritual, en matrimonio, en todo, habíamos hecho seminario. Me sentía espiritualmente bien fuerte. Pero no sabía yo que es como cuando, habiendo escuchado grandes mensajes, yo incluso hasta enseñaba, predicaba. Pero ¿saben qué? Les cuento algo y espero que mi testimonio les sirva a muchos de los hermanos que están ahí escuchando esta noche. Yo tenía la teoría y yo tenía el mensaje, pero lo que no tenía era la práctica. Lo que no tenía, es decir, yo hacía desfiles, yo tenía paradas militares donde mi traje estaba lindo, pero en las paradas militares, ahí no está la guerra. Yo tenía la teoría, tenía el conocimiento, pero Yahweh me quería mandar al terreno, a la prueba. Como decimos en Chile, donde las papas queman. Donde hay que servirle a Yahweh con zapato o sin zapato. Y llegamos con mi esposa, con mi hijo, Jonathan tenía no sé cuántos, 7, 8 años por ahí. Llegamos con 2 maletas, enseñando, ayudando a mi papá que tenía una iglesia acá en Paraguay. Pero aquí, el Padre a mí, en lo personal, con mi esposa y mi hijo, nos hizo pasar de la teoría a la práctica. Es como cuando Yeshua le enseña todo el día a los discípulos qué es el grano de mostaza. Le enseñó sobre la fe y luego de la teoría los lleva a la práctica. Le dice: Pedro, boga mar adentro. ¡Epa! Todo el día tremenda enseñanza en el monte de la bienaventuranza. Todo el día tremendos platos de revelación apocalíptica para ellos. Pero de la teoría, chicos, ahora de la teoría vamos a la práctica. 8 años tenía, 8 añitos. Ahí está mi esposa. Y aquí, hermano, llegamos a Paraguay y era como que cuando Yeshua le dijo: ya, chicos, Pedro, boga mar adentro, y Pedro tuvo que remar, se desató una tormenta, y en la tormenta de la teoría que tenían, de la fe, de la confianza en Yahweh, se perdió todo, y el mensaje de Pedro fue: Yeshua, Yeshua, nos ahogamos, haz algo por nosotros. Y Pedro empieza a gritar, los discípulos espantados, y dice que Yeshua dormía, pero Yeshua estaba durmiendo con un ojo abierto y un ojo cerrado, porque quería ver la práctica, quería ver cómo se comportaban en el desierto. Y Pedro estaba loco gritando: Yeshua, nos ahogamos, sálvanos. Ahí Yeshua se levantó y les dijo, yo creo que les dijo esto: estuve todo el día con ustedes enseñándoles sobre la fe, las pruebas, el grano de mostaza. Si dijeres a este monte, échate al mar. ¿Y ahora qué pasó? O sea que en la práctica no funcionaron. En la teoría fueron llevados a la práctica, a la prueba, y ahí fallaron. Como a veces fallamos tú y yo, cuando Yahweh nos lleva a la práctica. Cuando te manda ese hermano pesado, o permite que alguien que no te gusta, te saca de casilla, ya perdiste. No tuviste paciencia con él, no fuiste tolerante. Otra vez quedas como un niño fluctuante. No maduraste, sigues con las mismas trancas con esa persona. Y de la teoría a la práctica, y Yeshua dijo: hombres de poca fe. Y les dijo: hombres de alogo pistis, fe de corta duración.
muchas veces nuestra fe es de corta duración. En el día domingo, en los programas de Apocalipsis un Café, usted termina el programa y dice, ¡ay, qué mensaje más poderoso del pastor Cubillo! ¡Ay! Y se acuesta con un mensaje poderoso en Apocalipsis un Café. Se acostó con una tremenda relación y el otro día vienen los problemas y usted, viene la cuenta de la luz y ¡ay! ¿Dónde quedó el mensaje del pastor Cubillo? ¿Dónde quedó? De la teoría, Yahweh te mandó a la práctica y en la práctica fallaste. Bueno, es lo mismo. Venimos a Paraguay y aquí nos esperaban días sin comer. Nos esperaban andar con zapatos rotos, como ya te conté mi testimonio. Nos esperaba cómo pagarle el colegio a mi hijo. Salir a vender cosas para poder que mi hijo estudiara en la universidad. Hacer tarjetas personales con imágenes y hacer tarjetas personales para los taxistas. Para que mi hijo estudiara no fue fácil, porque mi esposa y yo veníamos de una clase media, pero nunca nos faltó nada, mi esposa menos. Pero aquí el Padre en Paraguay, ¿por qué de Paraguay sale la palabra al mundo? ¿Por qué de Paraguay sale la Apocalipsis un Café y no de Chile? Porque no tenía la práctica, no tenía la prueba, no habíamos sido probados. Y mi padre había escrito en su Biblia. Cuando yo llegué, para mi papá fue como un anillo al dedo, porque no le he contado que entre Malaquí y Mateo, en esta hoja en blanco, mi padre hace años en Chile había puesto un sueño, una visión, en esta misma hojita que está acá, entre Malaquí y Mateo. Mi padre escribió una oración y la dejó anotada ahí, estando en Chile, antes de que viniera a Paraguay. Y estando en Chile le puso: Padre, yo quiero un camión que extienda sus alas y que esas alas sean para un púlpito. Y quiero que ese camión tenga músicos, que tenga batería, instrumentos, carpas, películas para ir a predicar tu evangelio a todos los rincones de Paraguay. Dame ese camión misionero, dame ese camión evangelístico para ir a predicar a todos los departamentos de Paraguay. Aún está en la selva. Y mi padre escribió ese sueño en las tablas de su corazón, pero lo escribió aquí en la parte en blanco de la Biblia. Pasaron 10 años y estando en Paraguay, ese sueño se hizo real. Yo todavía no llegaba, yo todavía no llegaba. Le explico para que usted entienda la situación. Y había sido que un pastor que quería a mi papá fue a Estados Unidos, le contó el sueño de un pastor chileno que lo había puesto en la Biblia. Y un pastor gringo de Estados Unidos, dijo: ¿dónde está ese pastor? ¿Quién es ese pastor? Yo le voy a cumplir ese sueño de parte de Dios a ese pastor. Haciendo la cortita, el gringo compró un camión GMC blanco, hermoso, techado, tipo camión de esos camiones americanos que son hermosos, por un águila, hermano. Y ese camión se lo envió a Paraguay con, escuche bien, una película de 16 milímetros que era La Pasión de Yeshua, no La Pasión, pero era La Pasión de Yeshua, no la de Mel Gibson, en guaraní, traducida al guaraní. Aquí en Paraguay se habla, muchos hermanos no saben que aquí en Paraguay es bilingüe. Aquí en Paraguay se habla guaraní, un idioma que tú no lo conoces. Pero, por ejemplo, para que me entiendan, ¿cómo se dice en guaraní que Dios te bendiga? Se dice ñandeyara tanderobasá. Ese ñandeyara tanderobasá quiere decir Dios te bendiga en guaraní, para que entiendan nomás cómo es otro idioma que es totalmente diferente al español. El 80% de la población paraguaya habla guaraní, sí. Si vienes a Paraguay te das a dar cuenta de eso, como el mapuche, qué sé yo, para que me entiendan. Aquí se habla fuertemente eso. Y el guaraní ha sido reconocido por la Academia de Alemania como un idioma oficial, mundial también. Entonces tuvimos que aprender guaraní. Llegamos a una tierra extraña. Ese camión le llegó estando yo acá. Y fuimos a la aduana y el camión era blanco y el camión venía con una película, La Pasión de Cristo, en idioma guaraní. Yeshua hablando en guaraní. Venía con guitarra, venía con un escenario armable, venía con carpa. El camión venía lleno de
silla, venía lleno de un escenario, parlantes, las mejores guitarras Fender, bajo, batería. Hermano, venía con olla, una moto scooter, un generador de luz, una pantalla. Tremendo el sueño que se le cumplió. Y yo llegué aquí, y cuando yo llego aquí, al año, no sé si fue a los 6 meses, que le llegó el camión a mi papá. O sea que yo llegué justo. Y ahí comenzó una historia de prueba, hermano, donde tuvimos que ir a lugares donde nunca se predicó, donde fuimos a lugares con mi esposa y mi hijo, como misioneros, a pie pelado, comiendo cosas que no teníamos que comer, pero para no morirnos de hambre. Mi esposa, mi hijo, yo. Y yo, Pastor José Cubillo, con mi esposa y mi hijo, es como que Yahweh nos trajo al desierto. Ahí les puedo decir, hermano, yo aprendí aquí a vivir por fe en Paraguay. Yo no soy un pastor de seminario teológico que salí del seminario teológico y ya tengo una iglesia. No soy un pastor ahí chuchi, como decimos acá, o un pastor pituco. Los chilenos me entienden cuando que solamente predico en mi iglesia. Hay muchos pastores que nacieron para predicar y nunca han pasado pruebas. Nunca han visto, han entrado al campo misionero. Yo, hermano, para la gloria de Yahweh, a Él le doy toda la gloria. Yo sé en lo que es predicar en lugares donde nunca se predicó, donde hay serpientes, donde hay jabalí salvaje. Yo sé lo que es dormir en carpas. Yo sé lo que es comer comidas que después tu estómago se revienta. Yo sé lo que es vivir picado por mosquitos en calles con mi hijo. Pasamos un año entero, 2 años enteros, 2 años enteros con ese camión llevando el evangelio, pasando por ríos, por selvas, conociendo idiomas en las comunas indígenas de Paraguay. No necesitamos predicar mucho, porque cuando poníamos la película de Jesús de Nazaret en idioma guaraní, los mismos indígenas terminaban llorando, porque estaban conociendo al Yeshua que hablaba su idioma. Eso, hermano, para mí fue impagable, ver cómo se convertían. Entonces, su pastor José Cubillo, a quien usted le dice mi pastor, y que me gusta mucho cuando me dicen mi pastor, que usted se ha apropiado, no viene de seminarios teológicos y ya se fue, formó una iglesia. Yo sé de dónde vengo, hermano. Nosotros con mi familia pasamos por el desierto. Fuimos probados a tal punto que nos robaron, pero recuperamos. Accidentes, pero salimos adelante. Y uno de los más grandes accidentes estando en Paraguay como misioneros, después de estar en donde las papas queman acá, Dios nos probó al límite con decirles que nuestra mayor prueba fue que en un auto emprestado llevé a mi padre a la iglesia, viniendo de vuelta, que era un Mercedes-Benz D300, un lindo Mercedes-Benz, viniendo a 20 kilómetros por hora despacito, porque mi hijo venía comiendo un helado, y yo también, y venía despacito por mi calle, por mi pista, y de repente viene un camión a todo viento, un camión grande, le hizo el quite a una micro, a un bus, entró a la pista mía, que no tenía que entrar, entró a la pista y él quiso avanzar y se encontró conmigo. El tipo venía borracho. Y nos dio, hermano, pero con todo. Tal fue el choque que nuestras cabezas salieron para afuera, o sea, nuestras cabezas quedaron, la cabeza mía y la cabeza de mi hijo, quedaron marcadas en el vidrio, rompimos el vidrio. Yo me rompí 3 costillas, la puerta quedé atrapado y mi hijo se le quebró la tibia y el peroné estando dentro. El auto se empezó a incendiar donde estábamos y esa fue la mayor prueba que pasamos. Y yo en ese momento si tenía $20 en mi bolsillo, era mucho en ese momento. Se lo digo sinceramente, en mi billetera, porque vivíamos por fe. Y aquí había que pagar todos los hospitales. Mi hijo no lo podían sacar y nunca me voy a olvidar que mi hijo me empezó a orar
Y mi hijo empezó a orar: Padre, te pido perdón por todos mis pecados, Padre. Y yo sentí que mi hijo empezó a orar porque él sentía que se moría. Porque se le salieron la tibia, o sea, los dos huesos que sostienen el pie, se le salió hacia afuera. Porque él puso el pie así cuando vio el camión encima. Yo con 3 costillas rotas, el volante lo tenía aquí, en mis costillas, el auto se empezó a encender el motor y los bomberos sacándonos a nosotros. No nos podían sacar. Y ahí clamando al Padre. Salimos, los bomberos nos pudieron rescatar porque si no nos quemábamos vivos, pero el que salió más lesionado fue mi hijo. Yo con mis 3 costillas al hospital y Jonathan fue el que recibió la mayor parte. Y estando en el hospital, hermano, orábamos. Qué terrible es ver a tu hijo con la pierna cortada, con los 2 huesos hacia afuera y había unas pesas para poder estirar primero el hueso, se estira primero con dolor, yo con 3 costillas quebradas, viene a mi esposa ahí que lloraba y no pudiendo hacer nada. Al otro día, al segundo día, yo tenía $20 y teníamos que pagar los remedios, teníamos que pagar todo. Aquí en Paraguay se paga todo, aquí no es gratis. Y el doctor me dijo: a su hijo hay que ponerle platino. ¿Y de dónde yo sacaba platino? Si el platino costaba como $1000, para que me den una idea, y yo tenía $20 en los bolsillos. Digo esto, hermano, porque a veces las pruebas son grandes. A veces es fácil poder mirar al pastor José Cubillo y decirle: mira, este es el pastor, pero tú no sabes lo que el pastor Cubillo ha pasado, que Yahweh lo ha hecho pasar por el desierto, y que si tenga autoridad para enseñar, y que si tenemos autoridad para enseñar con sabiduría, con ciencia, como usted lo sabe, es porque hemos pagado un precio. Pero ese precio no ha sido nada comparado con el que pagó Yeshua HaMashiach. Es un precio de la prueba. Es un precio de la constancia, la perseverancia y la fidelidad que Dios quiere ver en tu vida, en mi vida. Si le estamos sirviendo a Él, obviamente. Yo sé lo que es pasar hambre, hermano, porque lo viví. Y este pasaje que he leído en Filipenses, cuando Pablo dice: por todo y en todo estoy enseñado, yo estoy sentado aquí en esta casa y miro hacia atrás y puedo decir: por todo y en todo hemos sido enseñados. Para pasar hambre, necesidad, para estar bien. Yo lo he vivido, yo lo he pasado. Por eso que tengo autoridad en esta noche para bendecirte y darte este mensaje con autoridad. No teníamos dónde comprar el platino. Oré, me arrodillé en el hospital, le dije: Padre, no tengo $20, Padre, y mi hijo necesita platino para poner en las piernas. Oramos. Del otro día llega la profesora del curso de mi hijo, y el curso de mi hijo reunió un dinero, y ese dinero que reunió alcanzó para el platino. Y nunca me voy a olvidar que fui corriendo y llorando al frente donde vivían, al frente del hospital había una parte donde vendían el platino, y le compré el platino. Le dije: doctor, aquí está. Y mi hijo pudo ser operado. Después, para hacer corta esta prueba que pasamos en Paraguay, nos fuimos a la casa, y en la casa, ¿cómo comíamos si no teníamos? Vivíamos en una casa con alquiler, apenas pagábamos el alquiler porque eran tiempos difíciles, tiempos donde Dios nos estaba probando y estábamos como misioneros. Y dependíamos por la fe en Yahweh, así era. Los hermanos nos bendecían, llegaban con comida a la casa: pastor, aquí tienen. Y yo sé lo que viví por fe, hermano. Y nunca me voy a olvidar que después que mi hijo estaba en cama con silla de ruedas, lo tenía que ir a dejar al colegio todos los días en silla de ruedas. Un día, estando así, mi esposa se acerca y me dice: no hay nada para comer. Me dice: no hay nada para comer, se acabó todo. Y yo estoy en una computadora vieja que me habían regalado, era una computadora vieja, y ahí yo pongo y le escribo un papel y le digo, la miro y digo, le paso el papel, y en ese papel yo escribí: Yahweh es mi pastor y nada me faltará. Toma, tontita, esto es para ti. Le dije así, porque ella estaba así como triste: no, tranquila.
Y ella se fue con el papel en la mano y yo me quedé ahí. Y ella hace 2 días que no había comido por nosotros. Lo que yo no sabía es que la comida que yo recibí y mi hijo era porque ella dejó de comer para darnos a nosotros. Yo no sabía eso. Así que imagínense la mujer que tengo. Se fue ella con lágrimas en los ojos y yo proclamé la palabra ese día. Yahweh, mi pastor. En nada me falta. La proclamé cuando ya no había nada. La proclamé cuando todo era adverso, cuando el enemigo nos ponía en la cabeza: ándate a Chile, vuélvete a Chile, ahí no te falta nada, están tus padres, ya están tus familiares, vuélvete a Chile, ya está la iglesia en Chile, tu pastor, vuélvete a Chile. El diablo atacaba así. Hermano, y cuando yo le escribo ese papel y pongo Yahweh, mi pastor, y nada me faltará, y mi esposa se va a acostar con fatiga porque 2 días que no comía y se fue a acostar llorando con el papel entre sus manos. Pasan 2 horas y de repente yo siento que golpean la puerta. Y era una señora que había conocido a mi esposa en un lugar X. Mi esposa había compartido con ella. Y esta señora, que era católica, apostólica romana, era una persona católica, apostólica, porque le confesó la fe que tenía, llegó golpeando y se supo que se había pasado el accidente y llegó en una camioneta y mi esposa estaba durmiendo y yo le abrí la puerta y le dijo al ayudante que traía: bajas esas 3 cajas que están ahí, bajas. Está María Eugenia. Preguntó por María Eugenia, o sea, preguntó por la que se había quedado dormida, preguntó por la que tenía la carta en la mano que yo le había escrito: Yahweh, mi pastor, nada me faltará. Es como que Yahweh la estaba mimando a ella, es como que el mensaje era para ella, era para todos, pero está María Eugenia y preguntó por ella. Le dije: sí, pero está ahí acostadita, está durmiendo. Ah, no importa, tome, aquí le dejo para ella esto. 3 cajas. Una caja venía con mercadería, otra caja venía con carne, mercadería como para 5 meses, hermano. Un sobre con platita. Y cuando yo estoy abriendo todo eso y estoy abriendo el sobrecito, todo, la caja, Yahweh, mi pastor, me acordé, Yahweh, mi pastor, y nada me faltará. Llamo a mi esposa se levanta, no podía creerlo. Nos arrodillamos y le dimos tanta gracia al Padre, porque en medio del dolor, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, en medio de que mi hijo estaba en silla de ruedas y yo con 3 costillas ahí, vimos la misericordia de Yahweh, vimos la mano de Yahweh. Hermano, si estás pasando una necesidad en esta noche, si quizás te sientes identificado por lo que has pasado, lo que has vivido, dale gracias al Padre porque Él ha sido fiel. Y podemos decir: Eben Ezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y digo esto porque Dios conoció nuestro corazón en Paraguay. Yahweh conoció que en lo poco fuimos fieles, que lo honramos y que decidimos servirle a Él, pasara lo que pasara. Yo, mi esposa y mi hijo, Jonatán. Y cuando Yahweh vio eso, Yahweh pudo ver que nosotros habíamos aprendido, como dice Pablo: he sido enseñado por todo y para todo, para tener hambre, para pasar necesidad y decir: todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Ahora yo estoy aquí sentado donde no estoy pasando necesidad, donde estamos bendecidos, desde la casa saliendo al mundo, bendiciendo a naciones. Y aquí viene la guinda en la torta. Y esto es fresquito. Claro, yo sé que mi Redentor vive, así es, Marisol. Y al fin me levantará, desde el polvo me levantará. Yo la semana pasada sentí en mi corazón de viajar a Israel. Y se los conté. De ir a las cuevas de Qumran porque ese lugar me llama, ese lugar me está llamando a mí. Y hacer un en vivo y en directo de Qumran. Llevar mi libro, darle gracias al Padre ahí. El gran secreto de los rollos del Mar Muerto.
quiero viajar ahí. Y lo anuncié. Hermanos, quiero viajar, apóyennos. Y salta una hermana Irma Ulloa, que le doy gracias al Padre por ella y por todos ustedes también, no se pongan celosos. Y la hermana Irma Ulloa, así en directo, me dice: pastor, yo le pago el pasaje a Israel. Yo me sentí conmocionado, pero no sabía si era real o no, porque hay muchos hermanos que me han dicho lo mismo. Sí, pastor, yo lo apoyo, y al final nunca apoyan, no lo han apoyado. Algunos sí, pero por la emoción yo dije. Bueno, la hermana Irma Ulloa me llamó por teléfono en forma privada. Hoy ya me mandó la mitad para el pasaje. Imagínense, hermano, tengo para viajar a Israel. Yahweh fue fiel, Yahweh me sigue mimando. Me pagaron el pasaje de ida y vuelta para Israel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gusta eso? Mira cómo Yahweh me sigue mimando. Mira cómo Yahweh sigue cumpliendo mis sueños de viajar a Tierra Santa. Tenemos que ver el mes, porque había sido que yo quería viajar en febrero, pero es invierno allá. Entonces me recomiendan viajar un poquito en marzo para que no sea más primavera, no sea tan frío. Pero lo importante es que ya está esa platita guardada ahí para el pasaje de Israel. Y mira cómo Yahweh es fiel. Mira cómo ustedes mismos son tocados para bendecir. Por eso cuando usted, hermano, siembra en buena tierra, Dios lo retribuye. Yo dije, voy a llevar un papelito con todos los hermanos que me apoyen para mi viaje, y lo voy a poner en un muro en lamento. Y voy a darle gracias al Padre por estos hermanos que nos apoyaron para poder viajar. Hay otros hermanos que dicen: pastor, aquí yo le envío también para su viaje. Otro hermano también envió su dinerito ahí para comprarme un heladito, que se yo allá. Gracias por ese amor. Y puedo decir, en esta noche, mirándole a los ojos de ustedes ahí donde están en sus hogares, en diferentes partes de Latinoamérica, Yahweh es fiel. Él no apaga el pábilo que humeare, ni pisará la caña cascada. Él permanece fiel. Es por eso que con testimonio hablando en esta noche, diciéndole a todos nuestros amados, seamos fieles. Si estás pasando por la prueba, di: Yahweh mi pastor y nada me faltará. No claudiques, sé fiel. Porque al final verás la recompensa. Al final verás cómo las puertas se abren. En el momento que tú no piensas, alguien golpeará la puerta para llevarte esas 3 cajas de bendición. Porque Yahweh conoce las peticiones de tu corazón. Porque Él dice: deleítate a sí mismo en Yahweh, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Padre, en esta noche te damos tantas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, porque has permitido tantas cosas en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque miro atrás y me acuerdo de esos momentos en que estábamos en la selva, en la jungla, llevando tu palabra. A veces sin zapatos, con hoyo en los zapatos, tú lo sabes. Pero ahí te fuimos fieles, Padre, y queremos seguir siendo fieles. Queremos seguir, pase lo que pase, Padre. Estar en ti fieles, constantes, perseverando en tu palabra. Gracias, Padre, porque mi hijo ya se casó, me dio un nieto, se casó con una linda paraguaya, linda porque tiene un corazón lindo que ama a Yahweh también. Gracias, Padre, por mi esposa, por mi suegra también, que siempre nos apoyó con mi suegro en oraciones, donde pienso que una de las personas que más oró por nosotros fue mi suegra, que está en esta noche escuchando este mensaje, y mi suegro. Gracias a ellos, sus oraciones pienso que sus oraciones nos sostuvieron. En todo el proceso que vivió en Paraguay, uno de los que más oraron fue mi suegro y mi suegra, y eso a mí me consta.
Y gracias por esas oraciones de mi suegra, de mi suegro, que con lágrimas sembraron y lloraron por nosotros, aquí en Paraguay. Padre, si en esta noche hay hermanos que están pasando en esa necesidad, si hay hermanos que todavía no han pasado pruebas y entienden que tienen que pasar y que van a ser fieles en la prueba, amén. Fortalécelos, Padre, en esta noche. Y ten misericordia de ellos, Señor. Si quieres conocer lo que hay en su corazón, conócelos, Padre. En esta noche levanta corazones. Que en esta noche más se levanten amándote a ti, Señor, sabiendo que tú eres fiel. Que en esta noche, Señor, se encienda, al encender la tercera vela de Hanukkah, que se encienda también el Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, que se encienda en los corazones para que traiga pasión por las almas. Pasión de predicar tu palabra y de hacer tu voluntad. Que esta tercera vela de Hanukkah, Señor, quede grabada en nuestros corazones del mensaje que tú nos has dado esta noche, de la perseverancia, la constancia y la fidelidad en tiempos de prueba, de escasez. Y venga lo que venga, y decir: todo lo puedo en Yeshua, que me fortalece. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Padre amado. Te alabamos y bendecimos tu nombre para siempre. Amén, amén, amén. Por eso que en todo tiempo tenemos que estar en sus manos. Si este mensaje ha tocado tu corazón, ríndete a Él. Si este mensaje ha tocado tu vida, dale gracias al Padre. Levanta tus brazos y dale gracias al Padre. Si este mensaje ha tocado tu corazón, entrégate con todo tu corazón a Yahweh. Y dile: Padre, siempre confiaré en ti.